lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Jesucristo, la palabra de vida que era desde el principio. En su origen, Jesucristo es uno con Dios Creador. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Estimado público, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Klee, llegue a vivir una perfecta vida cristiana como verdadero Hijo de Dios. El pasaje bíblico de hoy, Primera de Juan capítulo 3, versículos 4 al 6. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, prosiguiendo con la última prédica, continuaremos compartiendo acerca de la justicia de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, señala: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Tal como está escrito, todo aquel que peca desobedece la ley de Dios y será juzgado de acuerdo a la norma de justicia de Dios. Sin embargo, el castigo o la consecuencia por haber pecado se establecerá en forma imparcial y será diferente en cada caso. La norma o criterio de justicia de Dios se aplica de diversa manera tomando en consideración cada circunstancia, así como las condiciones específicas de cada persona, tales como el medio o contexto en el que se ha criado, su medida de fe, la clase de corazón que tiene, etc. Hermano, cada uno tiene un corazón diferente y dependiendo de todos esos factores antes citados, Dios aplicará su norma de justicia. A pesar que se trate del mismo pecado, esa norma será diferente si está en el primer nivel de fe, en el segundo o en el tercer nivel de fe. Los que ya han alcanzado el cuarto nivel de fe, será muy difícil que puedan pecar. Por eso, Dios aplicará su norma de justicia en forma individual hasta el tercer nivel de fe. Esto quiere decir que las consecuencias por haber pecado para alguien que aún está en el segundo nivel de fe será menor o más ligera que para aquel que cometiendo el mismo pecado ya se encuentra en el tercer nivel de fe. Más aún, hay quienes pasan por pruebas y dificultades no por sus propios pecados, sino por los de sus padres o abuelos. En otros casos, es debido a la atadura espiritual que los une a su cónyuge, padres o hijos. En este contexto, los pecados de los padres alcanzarán a los hijos. Entre esposos, por ejemplo, se puede dar el caso que el marido pase por pruebas a causa de la esposa o viceversa, que la mujer se enferme o pase por alguna situación difícil por la testarudez del esposo. Por cierto, también hay que mencionar los casos que son producto de la idolatría o por haber recurrido a chamanes, brujos o adivinos o por haber causado daño a otros. Hay quienes enfrentan grandes obstáculos o interferencias de Satanás en su proceso para aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, e incluso luego de haberlo hecho, al escuchar la palabra de Dios y estar creciendo en su vida espiritual, el enemigo continuará sembrando falacias y falsos argumentos en su mente. Suponga que diversas familias han adorado imágenes de falsos dioses o de santos por varias generaciones. Habrá diferencias en la medida en que cada una de ellas lo haya hecho. Habrá algunos que habrán retado a Dios con desenfado e insolencia, mientras que otros no lo habrán hecho así. Otro factor que también hay que tomar en cuenta es la duración del pecado de idolatría en cada familia. Tal vez un miembro de la familia ya haya aceptado al Señor como Salvador. Aún así, la familia podrá seguir pasando por pruebas. A algunos les será más difícil aceptar la palabra de Dios y crecer en su nivel de fe espiritual. Podrán quedarse dormidos durante el servicio o se distraerán y no prestarán atención a las prédicas. ¿Se imaginan lo triste que es eso? Luchar por no dormirse en el culto. Y eso será porque el enemigo interferirá en su vida de fe y por eso le dará sueño durante la prédica. Todo eso serán obstáculos que le impedirán crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Un ejemplo, suponga que alguien cuyos padres han vivido en el pecado y la maldad, escuche el Evangelio de santidad y es tocado por el Espíritu Santo. No le será tan fácil cultivar bondad, gentileza, integridad y amor en su corazón ni en su estilo de vida. Deberá ayunar, orar, servir en la iglesia, aprender la palabra de Dios y esforzarse por llevarla a la práctica en su diario vivir.
No obstante ello, el proceso de cambio en su vida podrá ser lento. Por el contrario, si los padres han sido bien intencionados en su vida, han amado a Dios y han tenido un buen corazón, entonces la fe de sus hijos crecerá rápidamente. Y si los padres ya han llegado al nivel del Espíritu, sus hijos seguirán su ejemplo. Como los padres han tenido ese buen corazón, los hijos también lo tendrán. Les doy un ejemplo. En ocasiones, algunos hermanos de esta iglesia pasan por pruebas a fin de llegar a ser líderes. Ahora bien, si se arrepienten rápidamente de su mal proceder, podrán alcanzar la santidad. Muchos hermanos me han compartido testimonios de sus hijos. Voy a mencionarles uno de ellos. Se trata del hijo de uno de nuestros hermanos y líder. Este joven era el más peleador en el vecindario. En el colegio era el matón de toda la escuela. Incluso intimidaba a los muchachos que estaban en secundaria y que eran mayores que él. Y no solo era el más bravucón en su colegio, sino también lo era en los demás colegios del vecindario. Era el líder de todos ellos. Pero, ¿saben algo? Dios también usa a esta clase de jóvenes. Los guía al arrepentimiento y los atrae a su presencia. Sí, este joven era el más bravucón de todo el vecindario. Pero tenía cualidades innatas de líder. Y Dios permitió que pasara por una serie de pruebas. Como sus padres tenían una fe sólida y firme y amaban a Dios con todo su corazón, el hijo veía un buen ejemplo a seguir. Creo que fue el miércoles cuando 120 hermanos de la iglesia fueron a un restaurante. Todos estos jóvenes y jovencitas son bien parecidos, y las demás personas creían que eran estrellas de cine o famosos cantantes. En ese momento entró este muchacho al cual me estoy refiriendo. Es alto, delgado, pero fuerte, y muy bien parecido. Las personas que estaban cenando en el restaurante se quedaron mirándolo asombrados. Este joven, repito, es muy bien parecido. Ahí lo pueden ver. Ahora, la palabra de Dios lo ha transformado. Lo único que anhela es buscar el rostro de Dios y obedecer su palabra. Se ha consagrado a permanecer célibe, es decir, no casarse, y por eso está corriendo rápidamente la carrera de la fe. Está aprendiendo fisioterapia para darme masajes. Esa misma transformación ha sucedido con su hermana. Ahora ella ya ha llegado al nivel del Espíritu y solo tiene 21 años. Impresionante, ¿verdad? Como los padres tienen un buen corazón y son fieles en su vida cristiana, ese factor ha repercutido en la vida de sus hijos. ¿Se imaginan? A los 21 años ya ha llegado al nivel del Espíritu. Y ustedes, líderes, diáconos, diaconisas, que ya tienen 40, 60, 70 o más años, ¿cuánto tiempo más se van a tardar en crecer espiritualmente? Les menciono otro caso. Hay otra familia en esta iglesia. Sé sus nombres, pero a veces los olvido. Sí, son dos hermanos ya antiguos en esta iglesia. Es una pareja de esposos, ¿sí? Debido a que permanezco en vigilia varias noches orando, mi vista a veces se vuelve un poco borrosa. No es tan clara como antes. Si recupero mis horas de descanso, mi vista y mi memoria volverán a ser normales. Usualmente veo las manecillas del reloj que está al fondo del santuario, pero hoy lo veo un poco difuso. Bueno, el asunto es que tanto el esposo como la esposa viven una fiel y correcta vida cristiana. El hermano tenía un buen negocio, próspero financieramente, pero le entró la codicia. A pesar de su buen ingreso mensual, se volvió codicioso y pasó
por años de dificultades económicas. Lo observé de cerca durante esos años de prueba. En un principio, su negocio le daba utilidades de más de $20,000 al mes. Sin embargo, un día eso ya no fue así. Se le acabó la liquidez y se vio obligado a vender su casa. Su familia pasó por años de prueba. Pregunto, ¿cómo hubiera reaccionado usted y su familia frente a esta misma crisis? Póngase por un instante en la situación de esta familia. El esposo está malhumorado porque nada le resulta bien, y no es porque no se esfuerce, sino porque todo le sale mal. La esposa tal vez mantenga la calma y soporte la situación por unos cuantos meses, pero luego de 2 o 3 años ya no podrá hacerlo. Y los dimes y diretes entre ambos se harán el pan de cada día, y lo que antes era un simple desacuerdo degenerará en un fuerte intercambio de palabras. La familia de este hermano pasó por todo este proceso. No tenían dinero y enfrentaron toda clase de dificultades. No podían pagar la matrícula del colegio de sus 2 hijos. La hija, luego de haber vivido por años en la opulencia que da el dinero, de un momento a otro pasó a ser pobre. Aún así, perseveró en su educación y pudo incluso pagar sus estudios universitarios trabajando medio tiempo. A pesar de todo, la familia mantuvo la paz. Le pregunté a la hija si alguna vez había visto u oído discutir a sus padres, y ella me respondió que nunca. Ni los padres ni los hijos se quejaron ni discutieron ni una sola vez durante este periodo de crisis. Siempre mantuvieron su actitud de agradecimiento a Dios y se esforzaron por salir adelante. A ver, una pregunta. Levanten la mano los que hubieran reaccionado de la misma manera frente a esa misma situación. Volviendo al testimonio del hermano, yo pensé que la hija de este hermano iba a llegar rápido al nivel del espíritu. No obstante, Dios me dijo que le faltaba solo una cosa. Como ella había recibido de sus padres solo amor y no había pasado por necesidad alguna, le faltaba amor. En otras palabras, no sabía cómo dar amor. Le faltaba desarrollar esa área en su vida cristiana. No podía compartir el amor de Dios ni servir a los demás. Todo el que llegue al nivel del espíritu sabrá cómo dar amor espiritual. Sin embargo, esta hermana no podía hacerlo. Por eso, ella no había llegado al nivel del espíritu. Hermanos, si no fuera por estas áreas que les falta someter en su vida de fe, muchos ya habrían alcanzado un mayor nivel espiritual. No obstante, a pesar que haya crecido en otras áreas en su vida de fe, esos otros aspectos harán que su crecimiento espiritual sea más lento. Si tan solo pudieran derribar ese insulso orgullo, podrían alcanzar el nivel del espíritu. Hay hijos que han sido bendecidos al tener padres fieles a Dios y haber heredado ese ADN espiritual. Hay muchas familias así en esta iglesia. Cuando veo a estos jóvenes crecer tan rápidamente en su vida espiritual, veo asimismo un factor común en todos ellos, y este es la fe de sus padres. Un ejemplo, entre los integrantes de un grupo de danza de esta iglesia, hay 2 hermanas que están muy cerca de llegar al nivel del espíritu. Hay otras que también están muy cerca de ese nivel espiritual. Y en todos esos casos, el factor determinante ha sido la fidelidad de sus madres. Tanto madres como hijas han sido constantes en la oración y en la evangelización de nuevos miembros. Estas 2 hermanas han ocupado los primeros puestos en la evangelización de nuevas almas. Ambas, igualmente, han sido perseverantes en la oración. No las he visto distraerse mientras oran. No abren sus ojos y se concentran al orar. No ven a los demás, oran y solamente oran. Hay algunos que mientras oran se fijan en los que hacen otros hermanos. No oran de todo corazón. Pero estas 2 hermanas sí oran con todo fervor. No se dejan atraer
por las distracciones del mundo. No abren sus ojos al orar, no miran a otros hermanos ni hermanas, solo oran. Un día le pregunté a la mamá cómo había criado a sus hijas. Si desde niñas habían siempre sido fieles en su vida cristiana. La madre me respondió que sí, que nunca habían tenido enamorado, que jamás les habían atraído las fiestas y que más bien se habían consagrado a la oración y a buscar solo la gracia de Dios. Sí, hermanos, Dios busca esta clase de hijas y de hijos a fin de usarlos para su reino. Por eso, en este caso, ambas hermanas están muy cerca de llegar al nivel del Espíritu. Pastores, líderes, levitas, diáconos, diaconisas, todos deben llegar al nivel del Espíritu y lo deben hacer lo más rápidamente posible. El tiempo apremia, el tiempo ya se acorta. Ya muchos jóvenes están llegando al nivel del Espíritu y muchos estudiantes llegarán pronto a hacerlo. Sí, muchos de estos jóvenes lo van a hacer rápidamente. Amén. Gracias. Gracias, jóvenes, por su esfuerzo y devoción. Muchas gracias. Son obedientes. Apenas escuchan la palabra predicada desde este altar, inmediatamente la ponen por obra. Sin embargo, hay otros que a pesar que oran, ayunan, son fieles en su servicio en la iglesia y escuchan la palabra, su crecimiento espiritual es muy lento. Y eso es porque no pueden grabar en su corazón el verdadero valor del amor y la bondad. La idolatría es uno de esos factores que impide su crecimiento espiritual. Les voy a dar un ejemplo. Si esparce agua sobre diferentes clases de papel, cada uno absorberá el líquido de diferente manera. Si es un tisú o un pañuelo de papel, este absorberá rápidamente hasta las gotas más pequeñas de agua. No obstante, habrá otras clases de papel que no absorberán el líquido. El agua permanecerá sobre la superficie y las gotas de agua resbalarán por el pliego. De la misma manera, cuando alguien es tocado por un acto de bondad, grabará de diferente manera en su corazón y en sus sentidos el verdadero valor del amor. Y eso dependerá del corazón de cada uno. Dependiendo de su herencia generacional, su corazón podrá estar cubierto por una capa gruesa de cuero duro y por eso le resultará difícil sentir el amor de los demás o incluso el amor de Dios. Y si peca y se arrepiente al escuchar la palabra de Dios, podrá lamentarse por ello y reconocer que hay maldad en su ser. Sin embargo, habrá casos en los que no llegará a discernir o darse cuenta de la pecaminosidad de su pecado y de lo mucho que Dios aborrece lo que ha hecho. Por eso no podrá arrepentirse de todo corazón. Hay una pareja de hermanos que siempre se quebranta cuando oran durante la oración diaria de Daniel. Sollozan y gimen. Yo mismo me impresiono. Y cada vez que me ven me agradecen por haberles ministrado, ya que así han podido darse cuenta de su pecado y han podido arrepentirse de ello. Cuando oran, repito, lloran y claman. Son pocos los hermanos que oran de esta manera. Se arrepienten de sus pecados pasados y por haber ofendido a otros o por haber hecho que otros pecaran. Oran de una manera tan tierna a Dios, abriendo su corazón y pidiendo por otros hermanos. Pero hay otros que no dan evidencias de su arrepentimiento. Jamás han derramado una sola lágrima mientras han orado. Nunca han quebrantado su corazón por la salvación
de otras almas. Nunca los he visto interceder por otros hermanos de su célula. Únicamente oran por ellos mismos y por sus necesidades. Ni siquiera oran por aquellos a quienes han dañado y perjudicado con sus malas acciones o murmuraciones. Por otro lado, hay algunos que oran con tanto fervor, llorando, quebrantando su corazón por haber hecho mal a otros. No obstante, otros ni siquiera sollozan al ver a alguien muriendo por su pecado. Esta diferencia es producto del corazón de cada uno. Sí, es producto de su corazón. Volviendo a la prédica, en otros casos, además de la maldad que viene del pecado de sus padres o abuelos, el corazón de cada uno podrá haberse endurecido como resultado de tantos años por haber vivido en el pecado, y ya no tendrá ni siquiera un mínimo de voluntad para arrepentirse. Así que Dios ya no lo disciplinará ni lo castigará. Y lo peor de todo es cuando algunos que se creen cristianos viven esta clase de ficción. Dios los ha abandonado y ellos creen que están viviendo una buena vida cristiana. Ya les he explicado anteriormente esto. Lo más importante en esta clase de situación es su estilo de vida. Si tiene alguna atadura espiritual, el cortarla será la evidencia que anhela llegar al nivel del espíritu. Ezequiel, capítulo 18, versículos 19 y 20 señala: «Y si dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto, vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él». Hermano, si vive una vida cristiana correcta, no lo alcanzarán los pecados del pasado. Lo mismo es para los esposos. Si una esposa está enferma por causa de su marido, esa atadura espiritual se podrá cortar, y una vez que lo haga, la mujer sanará. Sí, hermano, eso es cierto, pero solo puedo decir esto en forma general desde este púlpito. Retomando el tema, por ejemplo, si el esposo no vive de acuerdo a la voluntad de Dios, su esposa se podrá enfermar. En estos casos, se debería cortar con esa atadura o conexión espiritual que los une. No obstante, eso no lo puedo decir directamente. Quizás alguien crea que eso no sea correcto ni humano. Hermano, le digo algo de todo corazón. Nunca deberá juzgar la compasión de Dios ni la misericordia de su palabra. La voluntad de Dios es que se debe cortar con toda atadura que lo una a alguien que no viva por la palabra de Dios. Lo mismo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan este episodio en el capítulo 12 del Evangelio de Mateo? El Señor estaba compartiendo la palabra con la gente, y en ese momento dice la Escritura que su madre y sus hermanos llegaron a donde Él estaba y lo esperaron afuera, pues querían hablar con el Señor. Entonces, uno de sus discípulos le dijo: «Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo». Pregunto, ¿qué hizo el Señor? ¿Acaso salió corriendo para saludarlos? ¡Claro que no! Dijo:
¿quiénes son en verdad mi madre y mis hermanos? Y señalando a todos sus discípulos, añadió, estos son mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que obedece los mandamientos de mi Padre que está en el cielo, es en verdad mi madre, mi hermano y mi hermana. Y en otro pasaje, uno de los discípulos le pide al Señor que antes de seguirlo, lo deje ir a enterrar a su padre. ¿Acaso el Señor le respondió que fuera a enterrarlo? No, le dijo que lo siguiera y que los muertos, es decir, los que no creen en el Señor. En este caso, el padre de este discípulo no creía que el Señor es el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Repito, le dijo que los muertos enterraran a sus muertos. Para algunos esta respuesta podría sonar dura y hasta insensible. No obstante, es palabra de Dios. Esta es la forma en la que deberá cortar con toda atadura espiritual. Hermano, si yo les enseñara de esta manera, muchos se irían de la iglesia. Pero si en verdad conocieran la palabra de Dios, si realmente amaran a Dios por sobre toda persona y si supieran su voluntad, entonces obedecerían. Todo lo que Dios le dice debe hacer es bueno y es para su bendición, y lo hace para que Satanás no le tienda lazo y lo engañe. Cuando su nivel de fe sea mayor, podré predicar de ciertas cosas que ahora no lo puedo hacer porque podrían mal interpretarlas. Volviendo al mensaje, la palabra enfatiza que el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Hermano, si vive una vida recta y llega al nivel del Espíritu, incluso si sus padres han pecado, esa maldad no afectará su vida, es decir, no estará ligado a ese pecado. Por eso, en la medida en que viva por la palabra de Dios, crecerá en su nivel de fe y llegará al nivel del Espíritu. Pero hasta que llegue ese momento, Satanás pondrá tropiezos y procurará impedir que alcance ese nivel espiritual. Y lo hará impidiendo que venga a la iglesia para adorar a Dios en espíritu y en verdad, haciendo que se duerma durante el culto o que no guarde santo todo el día domingo para el Señor. Hay familias enteras que han adorado santos e imágenes por generaciones. Sin embargo, no todos sus descendientes han seguido el mismo camino. Hermano, si su corazón es recto y se decide, Dios lo fortalecerá para liberarse de esa atadura. Pero si vive en la maldad y en el pecado, las consecuencias de esa clase de vida lo alcanzarán sin importar si sus padres han sido buenos cristianos. En otras palabras, todo depende de usted, de su determinación, así que no debe responsabilizar a sus padres o abuelos de las consecuencias de sus decisiones. Todo, repito, depende de usted. Incluso si ha nacido en una familia pobre, si se esfuerza estudiando y va a la biblioteca porque no cuenta con el material de estudio adecuado en casa, prosperará en todas las materias. Hermano, no tiene sentido culpar a los demás. Antes de aceptar al Señor Jesucristo como mi Salvador, yo también solía responsabilizar a los demás de lo que me sucedía. Por cierto, desde ese día ya no lo hice más. En vez de ello, cambié de actitud. Aprendí a ser agradecido, a dar gracias por todo, a todos. Hice lo opuesto a lo que venía haciendo y mi vida cambió. Hermano, no hay peor locura que seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Además, en esta iglesia se predica la palabra pura de Dios y eso hará que toda venda espiritual caiga de sus ojos. Si cree esto y le pide a Dios con un corazón humilde fortaleza y gracia para poner en práctica sus mandamientos, con toda seguridad Dios lo bendecirá y responderá sus oraciones. Ahora bien, si ha pecado y ha perdido la llenura del Espíritu Santo, Dios lo podrá perdonar. Sin embargo, para que restaure su relación con Dios, para que viva una vida cristiana en victoria y llegue al mismo nivel del Espíritu que antes tenía, deberá esforzarse más. Aún si se ha arrepentido, Satanás intentará hacerlo caer a cada instante. Lo hará dudar del perdón de Dios o incluso lo tentará para que vuelva a pecar y pierda la llenura del Espíritu Santo. A fin de no ceder
a la tentación y mantenerse firme en las palabras de Dios, deberá despojarse de todo ego carnal y llevar todo argumento y pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Deberá recobrar la gracia de Dios y por medio de la oración, el ayuno y la palabra, llegar rápido al nivel del Espíritu. Amados hermanos, la norma o medida que Dios aplica para juzgar es exacta y a la vez compleja, pero jamás es contradictoria. Por ello, a veces no les será fácil comprender el criterio con el que Dios juzga. Los siervos de Dios deben comprender este criterio de justicia de Dios y lo deberán hacer de menos a más, es decir, empezando por los casos más simples. Si desea ser un gran siervo de Dios y guiar al arrepentimiento y a la salvación a miles de almas, deberá entender la justicia de Dios y deberá hacerlo poco a poco. En este aspecto espiritual no hay atajos. La Biblia menciona este aspecto de la justicia de Dios solo a través de casos concretos y no en forma específica ni detallada. Por eso, deberá entender cómo Dios juzga y aplica su justicia en cada situación. Deberá saber por qué hay algunos a quienes Dios no sana incluso después de haber orado por ellos. Por ejemplo, los niños menores de 1 año parecen ser buenos. Si bien no han cometido pecados de muerte, deberá conocer el criterio de justicia de Dios y comprender la razón por la que Dios no los sana. Los padres incluso podrán haber vivido una correcta vida cristiana. Hermano, usted podrá ministrar y aconsejar en esta clase de casos solo si conoce el patrón o la norma con la que Dios juzga. Los pastores y líderes de esta iglesia son responsables del nivel de fe de la congregación. No será suficiente con que hayan alcanzado el nivel de la roca de la fe. Luego de haber llegado a ese nivel, podrán comprender la norma o medida de justicia de Dios. Podrán conocer el corazón y la voluntad de Dios en forma perfecta, y al visitar a los nuevos hermanos podrán aconsejarlos en forma correcta y espiritual, no de acuerdo a su propio criterio ni opinión. Pastores, líderes, los miembros de su célula no cambiarán por arte de magia, ni solo por una visita formal que les haga para cumplir con su rol de visitas diarias. Muchos son los que han venido a esta iglesia y han visto milagros, señales y prodigios de Dios, y luego se han ido. Después que alguien se registre en esta iglesia, solo requerirá de unas pocas visitas para ministrarlo y que comience a crecer en su nivel de fe. Y en 3 meses, como promedio, podrán llegar al tercer nivel de fe. Luego, ya no requerirán de más visitas. Una vez que alcance el tercer nivel de fe, ya podrán crecer solos. Esto será más fácil si se trata de jóvenes que aún están en el colegio, sea primaria o secundaria, o incluso con los universitarios o jóvenes profesionales. Por ejemplo, hay algunas familias en las que las madres son fieles en su vida cristiana, sirven en la iglesia. Sin embargo, sus hijas han crecido más espiritualmente. Las madres han sido miembros de esta iglesia por varios años y sus hijas nacieron siendo ya ellas parte de esta congregación. Pero ahora las hijas han crecido espiritualmente más que sus progenitores. ¿Saben por qué? Porque cuando los padres vinieron a esta iglesia, ya tenían esa naturaleza pecaminosa enraizada en ellos. Mentira, pasión carnal, etc. Y tuvieron que despojarse de todo ello. Su vida en el Señor se centró en limpiar su corazón. Sin embargo, sus hijas no han pasado por toda esa vida de pecado. Como han sido criadas y formadas en un buen entorno, su corazón no ha sido tan herido, no han tenido mayor contacto con los pecados de muerte. En muchos casos no han fornicado. Por eso no tienen muchas cosas de las cuales han debido despojarse. No han alcanzado el nivel del espíritu por falta de dirección. Como no han cometido pecados de muerte, tienen un corazón relativamente puro y sin mancha. No hay mucha maldad en ellas. Hay algunas de estas jóvenes que nunca han pecado. Otras tienen muy poco de qué despojarse.
Por ello, luego de recibir la guía correcta, cortan con toda atadura carnal, con toda distracción mundana. Hay quienes requieren solo de una consejería, y eso es todo. Si les señalo algo, inmediatamente lo hacen. Obedecen y no hacen lo que otros jóvenes de su misma edad hacen. Obedecen y no cuestionan. Lo hacen voluntariamente y no con amargura. Llegan a aborrecer todo lo que Dios aborrece. Hay muchos que están por llegar al nivel del Espíritu, pero no lo pueden hacer por una o dos cosas de las que les falta despojarse. No obstante, si se percatan de ese par de aspectos que deben corregir, llegarán al nivel del Espíritu. Como les decía, hay casos en los que, aun si los padres han sido cristianos por varios años, sus hijos o hijas han crecido más espiritualmente. ¿Saben por qué? Porque sus hijas no han pecado tanto como ellos y desde muy temprano en su vida han vivido una vida cristiana de acuerdo a la palabra de Dios. Hermanos, deben entender lo importante y trascendente que es no pecar. Si peca siendo ya cristiano, eso lo hará retroceder en su vida de fe y perderá todo lo que Dios le haya dado. Por el contrario, si no peca, eso será de gran bendición para usted. Lo más importante es la decisión que tome hoy, ahora mismo. Hermano, no mire su pasado ni los pecados que ha cometido años anteriores. No se olvide que su vida cristiana es un boleto solo de ida. En cuanto escuche la palabra de Dios, determínese a despojarse de toda forma de maldad. No trate, hágalo. Si solo trata, podrá demorarse 5 o 10 años en ese intento. Apenas se dé cuenta que hay algo malo en usted, deséchelo, arránquelo de su corazón, extírpelo de su ser y tendrá paz y gozo. Hace poco, alguien me dijo que estaba tratando de despojarse de lo malo que había en su corazón. En ese momento pensé, si solo trata, jamás lo logrará. Hermano, usted debe decidirse a despojarse del pecado ahora mismo. Solo los que son nuevos creyentes o los que están en el primer o máximo en el segundo nivel de fe pueden solo tratar. Sin embargo, los que ya estén en un mayor nivel espiritual deberán hacerlo. No deberán solo tratar. Apenas se percate, repito, de alguna maldad en su corazón o en su comportamiento, inmediatamente deberá despojarse de todo ello y corregirse. Deberá obedecer la palabra de Dios. Termino el mensaje, amados hermanos en Cristo y estimado público. Hay algunas cosas de las que les será difícil despojarse, incluso si tienen un buen nivel de fe. A menos que deseche toda forma de orgullo y arrogancia, no podrá llegar al nivel del Espíritu. Deberá ser espiritualmente como un niño. Pregúntese, ¿de qué le vale ser orgulloso ante Dios? Lo único que le debería importar es agradar a Dios en todo lo que hace. Y en ese proceso de perfeccionamiento no deberá compararse con otros. Hay cosas que solo deben quedar entre Dios y usted. Hermano, lo que le debe importar es llegar a la Nueva Jerusalén. ¿Acaso el compararse con otros hará que llegue más rápido a la ciudad de gloria? ¿Por qué se fija en los demás? Fíjese en usted mismo. Examine su corazón. Pruebe sus pensamientos y vea si en ellos hay alguna clase de perversidad. Su prioridad debe ser despojarse de toda forma de maldad apenas escuche la palabra de Dios. Hermano, todo lo que haga en secreto o incluso lo que diga, murmure o piense, todo eso es oficial para Dios y le será tomado en cuenta a la hora que Dios lo juzgue. De nada le servirá arguir que no sabía que lo que hacía era pecado. ¿Acaso el Señor le dirá que como usted no sabía que lo que hacía era pecado, no le será tomado en cuenta? ¿Acaso el no saber que lo que hace es pecado lo exime de la paga del pecado? Claro que no.
hacer algo no sabiendo que es pecado, sigue siendo pecado. Pecará por desconocimiento, pero igualmente pecará. Cierto es que pecar sabiéndolo es aún más grave. No obstante, reitero, pecar por desconocimiento sigue siendo pecado. La palabra lo señala claramente cuando menciona que aquel que sabiendo la voluntad de su Señor no la hace, recibirá más azote que aquel que no sabiéndola no la ha hecho. Suponga que un policía detiene a un conductor por haber excedido el límite de velocidad en una determinada zona o vía. Si esa persona le dice al oficial de tránsito que lo siente mucho, que no había visto la señal de velocidad máxima permitida y que por tener algo urgente que hacer la había sobrepasado, le pregunto, ¿acaso eso eximiría al conductor de su responsabilidad? Claro que no. El policía le pondrá la multa. Hermano, el tiempo y la forma en que le llegue la multa por haber pecado podrá variar, pero tenga algo por seguro, Dios no cambia. Le vendrán bendiciones si vive de acuerdo a la palabra de Dios, y le sobrevendrán maldiciones si desobedece la palabra. Eso es así de simple y de tajante. Si vive de acuerdo a la voluntad del Señor, Dios también le promete que responderá toda oración que le haga con fe. Ahora bien, si le pide a Dios algo y Él no le responde, deberá indagar la razón de ello. En el transcurso de mi ministerio he visto numerosos casos de cómo Dios juzga y aplica su criterio de justicia en forma diferente dependiendo de cada situación. Y en cada ocasión yo mismo me he preguntado la razón de ello. Jamás he dado por supuesto algo. Siempre he indagado la razón de cada circunstancia o prueba que Dios permite. ¿Por qué Dios no ha respondido esta vez tan rápidamente como antes? Jamás he tomado esto a la ligera. La Biblia dice que debe reconocer a Dios en todos sus caminos. Es decir, debe saber que Dios observa todas sus decisiones y reacciones. Hermano, todo lo que haga, todo lo que piense, todo lo que diga e incluso todo lo que escriba, todo eso será oficial ante Dios. Esto es, Dios tomará en cuenta todo eso a la hora de juzgarlo. Si Dios está con usted, lo imposible se hará posible y lo que ahora ya es posible prosperará aún más. Yo he sometido a Dios toda área en mi vida y Dios me ha respondido, incluso cosas que yo aún no podía entender. Así he llegado a comprender la norma de justicia de Dios. Todo el tiempo he orado a Dios con todas mis fuerzas por cada uno de ustedes. He clamado a Dios hasta desgarrar mi corazón, pidiéndole ayuda y sabiduría para solucionar los problemas de todos ustedes. Por años he predicado desde este púlpito a fin de enseñarles la voluntad de Dios. He encaminado a pastores y líderes para que puedan ministrar a los hermanos en forma correcta. Sí, hermanos, Dios me ha revelado en forma detallada la medida de su justicia, y si obedece y se somete a esta norma, Dios lo bendecirá. Hermanos, espero que en su vida cristiana siempre tengan presente estas normas de la perfecta justicia de Dios y vivan de acuerdo a ellas. Cuando uso parábolas o cito ejemplos, por favor, no los tomen a la ligera. Deben entender estas metáforas o moralejas y extraer la enseñanza espiritual en cada una de ellas. Así, su vida de fe se fortalecerá y Dios responderá sus peticiones. Además, le darán sabiduría y le serán de gran ayuda para aconsejar a otras almas. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que Dios les conceda todo lo que pidan con fe y de acuerdo a su voluntad, y así puedan morar bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, oremos todos juntos en voz alta meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Bendice la palabra que hoy he compartido y que ella se haga fe y vida en tus hijos. Padre, obra en la vida de cada uno de ellos y ayúdalos a entender tu norma de justicia.
Tú eres un juez justo e imparcial. En ti no hay defecto ni sombra de maldad. Ayuda a tus hijos a vivir una vida perfecta acorde a tu palabra. Y te ruego, responde sus oraciones y peticiones. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembre en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo, la palabra de vida que era desde el principio.
Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Estimado público, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, llegue a vivir una perfecta vida cristiana como verdadero Hijo de Dios.